Bienvenidos a Peak Students. El tema de hoy es extracción líquido-líquido multietapa en corriente directa, y a continuación abordaremos un problema, que dice así. 100 kilogramos de una solución de ácido acético en agua al 30% se va a extraer 3 veces con éter isopropílico a 20 grados centígrados. Si se utilizan 40 kilogramos de disolvente en cada etapa, debemos calcular las cantidades y composiciones en las diferentes corrientes y determinar cuánto disolvente se necesita si se requiriera obtener la misma concentración final en el refinado empleando una sola etapa. Y el problema nos proporciona las composiciones en equilibrio. Primeramente veamos cómo es el sistema. Tenemos una alimentación de ácido acético con una composición al 30% que entra a la primera etapa y se pone en contacto con los 40 kilogramos de éter isopropílico. De este primer contacto se derivan dos corrientes, extracto 1 y refinado 1. El extracto es el disolvente que ya ha extraído precisamente cierta parte del ácido acético y contiene una composición de este llamada Y1. Mientras que el refinado es la corriente de agua que aún contiene ácido acético, el cual vamos a tratar con una segunda etapa, adicionando 40 kilogramos de disolvente, derivando nuevamente en dos corrientes, de manera análoga a la etapa 1. Y el refinado de esta segunda etapa vuelve a pasar a una tercera etapa de extracción, teniendo las dos corrientes de extracto 3 y refinado 3. Es muy importante observar que cuando hablamos del refinado, la composición en el refinado en la tercera etapa es la composición final. Sin embargo, cuando hablamos del extracto final tras las tres etapas, debemos analizar de manera aditiva las tres etapas de extracto, ya que tanto la corriente total en cada etapa puede variar al igual que sus respectivas composiciones. Pero esto lo veremos a detalle más adelante. Ahora, tenemos nuestro diagrama ternario en el cual la A va a representar el acarreador, en este caso el agua, B será nuestro disolvente, en este caso éter isopropílico, y C nuestro adsorbato o sustancia de interés, que en este caso es el ácido acético. Y empleando los valores de equilibrio proporcionados en el problema, construiremos nuestra curva binoidal y uniendo los puntos opuestos de cada extremo, vamos a obtener nuestras isotermas. Una vez teniendo esto, podemos atacar el problema. Se nos menciona que tenemos inicialmente una mezcla con una composición 30% de ácido acético, el cual se lee NaC y por lo tanto tenemos una composición del 70% de agua que se lee en el lado AB. Es por eso que nuestra alimentación la ubicamos en este punto y trazamos una línea entre nuestra alimentación y B, el punto donde no habría ninguna fracción de agua ni de ácido acético, únicamente disolvente. Y trazamos nuestra curva conjugada, ya que nos será necesaria para la resolución de este problema. Para trazar la curva conjugada, lo que necesitamos es observar la tendencia de las isotermas. En este caso, con el método de Sherwood, tenemos que debemos trazar una línea paralela al eje AB a partir del punto más bajo de la isoterma. En este caso corresponde a los puntos en las fases de extracto del lado derecho. Y de la parte más alta debemos trazar
curvas paralelas al lado BC. Si la tendencia de nuestras isotermas fuera al contrario, con los puntos de extracto más altos que los de refinado, la línea tendría que ser paralela al eje AC. Trazando estas dos líneas, hay un punto de intersección para cada isoterma. Estos puntos de intersección los vamos a ir uniendo dándole forma a nuestra curva conjugada. Continuemos con el problema. Una vez ubicada nuestra línea de alimentación FB y nuestra curva conjugada, debemos hacer el balance para obtener nuestro punto de mezcla en la primera etapa. Haciendo un balance general, sabemos que a nuestro sistema entra una alimentación de 100 kilogramos y entran 40 kilogramos de disolvente. Es así como nuestra mezcla total tiene una masa de 140 kilogramos. Ahora, haciendo un balance únicamente para el adsorbato, en este caso ácido acético, simplemente cada una de las corrientes se multiplica por su fracción de ácido acético, denominada para la alimentación XF, para el solvente XS y para la mezcla XM. Despejamos nuestra fracción de ácido acético en la mezcla, sustituyendo nuestros valores. Tenemos una alimentación de 100 kilogramos con una composición al 30% de ácido acético. En este caso, al ser un disolvente puro, sería una fracción de 0 y se divide entre la mezcla total. En este caso, resulta una fracción del 21%, 21.43% de ácido acético en la mezcla. Este valor lo debemos ubicar sobre nuestra línea de alimentación y debemos trazar una isoterma que pase por ese punto. Para ubicar el punto M1 nos movemos sobre nuestra línea de alimentación hasta tener la lectura en el eje AC de la composición obtenida. Es así que aquí ubicamos M1 y para trazar nuestra isoterma vamos a utilizar el mismo método que utilizamos para diseñar nuestra curva conjugada de manera inversa. Primeramente debemos ubicar la línea paralela al eje AB y en el punto en que intersecte con la curva conjugada, trazar la línea paralela al lado BC. Y en donde ambas líneas crucen la curva binodal, trazamos una línea y si esta cruza por M1, hemos encontrado nuestra isoterma. De manera gráfica, este método puede ser muy iterativo. Es así como la composición de la izquierda del lado del acarreador va a ser nuestra composición en el refinado de la primera etapa y en el lado derecho tendremos nuestra composición del extracto tras la primera etapa. Una vez ubicados estos puntos, podemos determinar las corrientes tanto de extracto como de refinado de la siguiente manera. Para calcular nuestro punto de mezcla 2, debemos retomar las composiciones de ácido acético en el refinado y en el extracto. Considerando estos valores, para calcular la magnitud del extracto 1,
multiplicamos nuestra alimentación por la diferencia de la composición en el punto de mezcla menos la composición en el refinado. Este producto lo dividimos sobre la diferencia entre la composición en el extracto menos la del refinado. En este caso la magnitud del extracto 1 resulta de 43.645 kilogramos. Lo que procede para calcular la magnitud de R1 es una simple resta de la alimentación total menos la corriente del extracto 1, resultando en este caso de 96.355 kilogramos. R1 se convertirá en nuestra nueva alimentación. Es así que para calcular el segundo punto de mezcla consideraremos nuevamente nuestra corriente de alimentación R1 más nuestra corriente de solvente más nuestra nueva corriente de solvente para obtener la magnitud de nuestro segundo punto de mezcla, que en este caso será de 136.355 kilogramos. Ahora en el balance para el adsorbato únicamente consideraremos la cantidad de ácido acético aportado por la alimentación más la cantidad de ácido acético proporcionado por la corriente de solvente. Esto es multiplicando la alimentación por su composición de ácido acético más la corriente de solvente por su composición en ácido acético. Recordando que estamos trabajando con un solvente puro, este valor se convierte en 0 y se divide sobre la magnitud total de la corriente de mezcla, resultando así una composición de ácido acético en la mezcla de 0.1827. Ahora, en nuestro diagrama, empezaremos por dibujar nuestra nueva línea de alimentación, partiendo desde R1 hasta B. Y sobre esta línea ubicaremos nuestro segundo punto de mezcla. Es tiempo de trazar nuestra isoterma que cruce nuestro punto de mezcla M2. Trazamos nuestra línea paralela a AB y en el punto que esta línea cruce con la curva conjugada, trazamos la línea paralela al lado BC. Y los cruces de estas líneas con la curva binodal serán el punto de partida y llegada para trazar nuestra isoterma. Es así como obtenemos nuestras composiciones del refinado 2 y extracto 2. Y procedemos a hacer exactamente los mismos cálculos. Considerando nuestras composiciones de ácido acético tanto en el refinado como en el extracto, calculamos nuestra magnitud del extracto 2. Multiplicando nuevamente nuestra alimentación por la diferencia en la composición del punto de mezcla menos la del refinado sobre la diferencia del extracto menos la del refinado, siendo en este caso la magnitud de la corriente de extracto de 46.552 kilogramos y por su parte la corriente de refinado de 89.803 kilogramos. Volviendo a hacer nuestro balance general, tomando ahora R2 como nuestra alimentación, tenemos que nuestra mezcla tendrá una magnitud de 129.803 kilogramos. Y ahora para nuestro balance de ácido acético, volvemos a considerar la cantidad de ácido acético proporcionada por la alimentación más la proporcionada por nuestra corriente de disolvente adicionado. Todo esto dividido sobre la magnitud total de la mezcla, siendo en este caso nuestro XM3 de 0.1566. Procedemos ahora a trazar nuestra nueva línea de alimentación, esta vez partiendo desde R2 hasta B
ubicando nuestro M3 y trazando nuestra nueva isoterma, obteniendo de esta manera las composiciones en el refinado y en el extracto de la tercera etapa. Así, para calcular las magnitudes de dichas corrientes, consideramos sus composiciones de ácido acético y volvemos a calcular de la misma manera la magnitud de nuestra corriente de extracto, siendo en este caso de 46.147 kilogramos y por lo tanto nuestra corriente de refinado tendrá una magnitud de 83.656 kilogramos. Ahora, si nos preguntaran la composición de ácido acético en nuestro extracto final, debemos considerar las tres corrientes de extracto obtenidas. Es así como primeramente consideraremos la cantidad de ácido acético proporcionada por la primer corriente de extracto, multiplicando la magnitud de la corriente por su composición, más la cantidad de ácido acético proporcionada por la segunda etapa, más la cantidad proporcionada por la tercera etapa. Todo esto dividido entre la sumatoria de las tres corrientes. Y en este caso obtenemos que la composición final del extracto obtenido es de 0.09898, es decir, cercanamente un 9.9%. Y a partir de esta misma ecuación podemos ver que la magnitud total de nuestra corriente de extracto final es de 136.344 kilogramos. Ahora podemos pasar a nuestro inciso 2, en el cual nos pedía calcular la cantidad de disolvente necesario para obtener los mismos rendimientos en el refinado empleando una sola etapa. Es así como, retomando nuestro diagrama anterior, ubicamos nuestro punto de E1 y trazamos una línea de operación hasta R3. El punto en el que esta línea cruce nuestra línea de alimentación FB será nuestro nuevo punto de mezcla. Leyendo las coordenadas y ubicando la correspondiente a la composición de ácido acético, empezamos a hacer nuestros balances. Retomando las ecuaciones ya empleadas para sacar la magnitud del punto de mezcla, sabemos que consideramos nada más la cantidad de ácido acético proporcionada por la alimentación, más la cantidad de ácido acético proporcionada por la corriente de disolvente adicionado. Todo esto sobre la magnitud total de la mezcla, que no es más que la sumatoria de la corriente total de alimentación más la corriente total de solvente adicionado. En este caso, dado que estamos trabajando con disolvente puro, la cantidad de ácido acético proporcionado por la corriente disolvente es igual a 0, por lo tanto este término se cancela, quedando únicamente de esta manera, siendo muchísimo más fácil despejar la corriente de disolvente S. Sustituyendo nuestros datos, tenemos que la cantidad mínima de disolvente necesario para tener una composición de R3 de 0.1972, igual que en la situación anterior, es necesario adicionar a esta única etapa al menos 98.906 kilogramos de éter isopropílico. Y bien, hemos terminado. Esto es todo. Hasta la próxima.